días, el Señor les bendiga. Les damos una vez más la bienvenida desde la Iglesia de Dios en Trinidad a esta dinámica que hemos tomado a través de la cuarentena del COVID-19. Lo invito a que tome su Biblia y me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 22 al 23. Juan 16, 22 al 23. Leemos. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a dar inicio dejando claro que la palabra de Dios es totalmente verdadera. Dios es un Dios veraz. Y todo esto se comprueba una y otra vez a través de la Escritura. Y la Escritura, en este sentido, no contiene falsedad alguna. Por lo tanto, la palabra revelada de Dios es perfecta, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios tiene la misma perfección y la misma autoridad que tiene de su autor. Su autor es Dios. Por lo tanto, entonces, nosotros como cristianos, en nuestras manos tenemos una herramienta que es viva, una herramienta que es de una instrucción diaria, una herramienta que guía nuestra vida, una herramienta que anima nuestra vida. Pero solamente aquellas personas que se dejen guiar por la palabra del Señor, que se animen por la palabra del Señor, solamente ellos van a encontrar verdaderamente descanso en su palabra y plena confianza en ella. Ahora, esto que acabo de compartirles es algo que todos nosotros sabemos, pero déjeme hacerle una pregunta. Más allá de saberlo, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente creemos que Dios es un Dios soberano en el mundo? ¿Realmente creemos que la palabra de Dios es efectiva? ¿Realmente creemos que la palabra de Dios no tiene ningún error, no tiene ninguna falacia? ¿O simplemente lo sabemos? Hay una gran diferencia entre creer su palabra y entre saber su palabra. Uno de los símbolos actuales de este tiempo, de esta época en la cual vivimos, es la incredulidad y el escepticismo. Pero también fue un símbolo de la época de Jesús. Jesús no llegó al mundo y fue reverenciado por el mundo. Jesús no vino al mundo y fue aceptado por todos. Cuando vamos a los evangelios y vamos a los relatos de los evangelistas, nos damos cuenta una y otra vez que Jesús fue rechazado, que sus milagros fueron tomados muchas veces como magia, que sus sermones eran tomados como palabras de un necio y que su divinidad fue tomada como un acto de blasfemia. Todo este rechazo al cual se sometió el Señor
todo este rechazo que aparece en esta época es también el rechazo que aparece en nuestra época. Probablemente es justamente este rechazo de tiempos antiguos a los tiempos actuales los que nos hace entrar hoy en tiempos de crisis, de aislamiento, de desesperanza, de desazón, de angustia profunda. Y por lo tanto es necesario entonces que busquemos el sentido de la esperanza y el sentido de un propósito verdadero en el lugar correcto. Y eso es lo que vamos a intentar desarrollar en el transcurso de este sermón. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuestro propósito verdadero? ¿Dónde vamos a encontrar nuestro sentido de esperanza? Nos lo dice Pablo en la carta que le escribe a Timoteo: en el glorioso evangelio de Dios. Es ahí donde vamos a encontrar un sentido pleno, es ahí donde vamos a encontrar un propósito verdadero, es ahí donde ya no va a haber desesperanza, donde ya no va a haber desazón, sino que va a haber una esperanza gloriosa. ¿En dónde? En el glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces, en estos tiempos de crisis, ¿cuáles debieran ser entonces los fundamentos que nutren nuestra vida cristiana? Y quiero desarrollar hoy con ustedes 3 puntos: el amor, la esperanza y la fe. Primero, hablemos de el amor. En tiempos de crisis me fortalezco en el amor. En tiempos de crisis me fortalezco en el amor. Si nosotros buscáramos fortaleza en cualquier tipo de amor que no fuera el amor de Cristo o el amor de Dios, obviamente el resultado va a ser un resultado pasajero, un resultado totalmente efímero, un resultado totalmente imperfecto, un resultado incluso desilusionador. Por lo tanto, entonces, va a ser el amor que el Padre encarna a través de Cristo el que nos va a sostener en medio de las crisis. Va a ser el amor de Cristo entregándose en la cruz del Calvario el sostén en tiempos de dificultad para aquellos que creen. No para aquellos que lo saben, sino para aquellos que lo creen. Por eso es necesario que este amor que el Señor entregó sea entendido totalmente por nosotros. Al inicio del sermón les hacía una pregunta: ¿realmente creemos esto? ¿Realmente creemos lo que la palabra dice acerca de Cristo? ¿Realmente creemos lo que la palabra dice de sí misma? Los discípulos fueron grandes hombres de Dios. Es más, si vamos al relato del libro de los Hechos, a la narración del libro de Hechos, vamos a ver que van a decir de ellos que son aquellos que están trastornando el mundo. Aquellos que trastornan el mundo son aquellos que son llenos del Espíritu Santo de Dios, aquellos que son movidos por el Espíritu Santo a transformar el mundo. Y los discípulos tenían justamente esto. Y el libro de los Hechos nos lo dice: trastornaron el mundo. Pero si hay algo que nos dejan claro los evangelios, es que los discípulos tenían una particularidad: no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Caminaban con Jesús, escuchaban a Jesús, pero hasta este momento, antes de su resurrección, ellos muchas veces no entendían lo que el Señor les estaba hablando. Si usted va a Mateo capítulo 15, versículo 15 al 16, dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ahora, ¿a qué se debía esta falta de entendimiento? Jesús está utilizando parábolas, está usando formas dinámicas de hacer entender en cierto sentido las profundidades del reino de Dios. Y también está usando palabras que son difíciles de comprender para los discípulos. La NBI traduce en el pasaje que leíamos anteriormente
que el Señor estaba hablando en alegorías y que iba a llegar un momento en que no iba a hablar en alegorías. La NBI lo traduce como comparaciones, lo que la Reina Valera traduce como alegorías. La palabra griega que aparece allí es la palabra paraiomía, paroiomía, el cual no solamente habla de este lenguaje ilustrativo de las parábolas, sino que también habla de un lenguaje que es un poco oscuro, un lenguaje que es enigmático, un lenguaje que no se entiende plenamente a primera vista, sino que es necesario tal vez ahondar un poco más para comprenderlo. Ahora, con esto en mente, ¿será que entonces los discípulos nunca entendieron nada de lo que Jesús les dijo? ¿Significa esto entonces para nosotros como cristianos y como fieles seguidores de Cristo que jamás vamos a entender nada de lo que Él nos dice? Recuerden que antes les decía, los discípulos no habían entendido nada hasta después de la resurrección. Por lo tanto, entonces, nosotros hoy podemos comprender plenamente lo que el Señor quería decir, porque tenemos el mensaje de su resurrección, tenemos el mensaje de vida nueva, el mensaje de vida eterna para cada uno. Ahora, ¿nunca entendieron nada los discípulos de Jesús? ¿Significa esto entonces para nosotros como cristianos fieles y seguidores de Cristo que jamás vamos a entender nada de lo que Él nos dice? No se trata de eso, en ningún sentido, porque decíamos que la palabra de Dios es real, es viva, es de una guía constante para nosotros. Por lo tanto, el Señor desea mostrarse en nuestras vidas a través de su palabra que se revela una vez y para siempre en aquellos que creen. Por lo tanto, no se trata de eso. Aunque los discípulos de Jesús no entendieron muchas de las cosas cuando Jesús estaba con ellos, fue justamente en ese regalo asombroso de la resurrección, en ese milagro inmenso de la resurrección, de su asunción al cielo, cuando viene el Consolador al mundo. Es ahí cuando todo es revelado. Es ahí cuando los discípulos ven con claridad y comprenden plenamente aquello que antes no entendían. Por lo tanto, nosotros hoy podemos comprender todo cuanto el Señor deseaba para nuestras vidas. Por supuesto que hay cosas que van a seguir siendo misteriosas, que siguen siendo grises para nosotros, pero lo que sí sabemos es que la verdad del Evangelio, la verdad de la resurrección es algo tangible y totalmente claro para aquel que se acerca al Señor con fe. Entonces, llegará el día, dice el Señor, en el que no les voy a hablar con estas alegorías, no les voy a hablar de esta forma, pero hoy, gracias a Dios por esa obra perfecta, ya el Señor no nos habla en alegorías, ya el Señor nos habla con su verdad revelada y entregada a nosotros. Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos, dice el escritor de Hebreos, confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y para hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Por lo tanto, entonces, es necesario que entendamos su amor, que entendamos la profundidad de su amor, pero no solamente que lo entendamos, que profundicemos tanto en su amor que no nos queramos escapar de esa experiencia. Experimentemos el amor del Señor, y para experimentarlo es necesario que nos arrepintamos, es necesario que vengamos delante de la presencia del Señor con un corazón sincero, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que ninguno de nosotros estaba capacitado para acercarse al trono de la gracia, pero que solamente por esa obra de la cruz tenemos ese acceso directo al Padre, no
Hablemos del amor del Señor, experimentemos el amor del Señor, creamos firmemente en su amor. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. La relación de amor con Dios es una relación que trasciende incluso la relación paternal, trasciende el amor familiar. El amor de Dios es un amor perfecto, es un amor en el cual hay seguridad, hay confianza, hay fe. Por lo tanto, entonces, dice John MacArthur, podemos entrar a su presencia con completa confianza, como hijos a los que Él cuida profundamente. Y damos gracias a Dios por ese hermoso privilegio. Ahora, en tiempos de crisis me fortalezco en la fe. Primero decíamos que en tiempos de crisis me fortalezco en el amor, pero no en cualquier amor, solamente y plenamente en el amor de nuestro Señor. Y ahora, en tiempos de crisis me fortalezco en la fe. Nuestra verdad, nuestra fe descansa en Cristo, en esa verdad real, en esa verdad encarnada. Ahora, todos los seres humanos, de una u otra forma, tenemos algún grado de fe en los asuntos diarios de nuestra vida. Por ejemplo, algunos confían en que son los medicamentos que tomarán los que les van a dar sanidad. Algunos confían que cuando toman un avión, ese avión no se va a estrellar. O por ejemplo, tienen fe en que cuando se escapan de la cuarentena, la policía no los va a ver por ningún lugar. Otros van a poner su confianza en el amor hacia ellos mismos. Otros van a poner su confianza en el dinero. Otros van a poner su confianza en el poder. Pero nuestra fe como creyentes descansa y confía en el amor de Dios. Y cuando descansamos en su amor, estamos descansando en una doctrina central de nuestra fe. Cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, estamos fortaleciendo en nuestras vidas este concepto central, de esta doctrina central de la fe. ¿Cuál es esta doctrina de la fe? Que Jesús salió del Padre, pero que también Jesús es parte de la Trinidad. Por lo tanto, Él también es divino, Él es eterno, Él es perfecto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Sabemos quién es o creemos en quién es Él. Ahora, si recordamos el versículo 31 que leíamos de Juan capítulo 16, dice que Jesús le responde: ¿ahora creéis? Y podríamos creer que esta pregunta que hace el Señor la hace en tono de gozo, como si Jesús estuviera diciendo: por fin están teniendo discernimiento, por fin entendieron lo que les estoy diciendo, por fin me voy a poder ir sabiendo que ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Mis amados hermanos y hermanas, no es esta la lectura que hace Jesús en esta pregunta. Jesús, una vez más, los está confrontando. Porque si algo hay certero en el seguimiento de Cristo, si hay algo certero para el discípulo de Cristo, es que en tiempos de crisis nos ponemos en situación de confrontación. Déjeme decirlo una vez más. Jesús los está confrontando una vez más. Y es que el discipulado de Jesús implica confrontación, más en tiempos de crisis. Si usted sigue leyendo el capítulo 16 y trasciende al 17, Jesús va a hacer su oración sacerdotal y va a decir: Señor, yo me voy del mundo, pero te pido que te quedes con ellos, tú en mí, yo en ti, esperanza de gloria. Entonces, Jesús les dice: ahora creen, pero no es una señal de gozo. Es
justamente una pregunta que va a confrontar a aquel que es discípulo del Señor. ¿Realmente lo creen o solamente lo saben? La pregunta de Jesús apunta directamente al corazón de sus discípulos, apunta directamente a lo más profundo de sus conciencias. Les dice, ¿realmente creen entender esto que les estoy diciendo? Y Jesús no espera la contrarrespuesta de los discípulos, sino que va más allá y les dice, viene la hora en que ustedes me van a dejar solo y van a ser esparcidos. Está bien, ustedes creen que lo entendieron, creen creer esto que acaban de escuchar de mí, pero ustedes solamente lo están escuchando. Ustedes no lo creen realmente. Es la hora de la persecución, es la hora del dolor, es la hora de la enfermedad. Y ustedes llegan sin entenderlo. Ustedes no tienen la fortaleza necesaria para soportarlo. Hasta este momento, el panorama entonces, para todos aquellos que somos seguidores y discípulos del Señor, parece ser un panorama totalmente devastador. Un panorama en el que no tenemos esperanza, en el que incluso parece ser que el mismo Señor nos dice no son capaces y no sirven para nada, pero no se anticipe a sacar conclusiones, porque el Señor siempre tiene buenas nuevas de salvación, el Señor siempre tiene misericordia para sus hijos. Entonces, déjeme preguntarle, ¿dónde está entonces nuestra fe? ¿En dónde entonces está depositada nuestra confianza? Y esta pregunta hoy para nosotros, para cada uno de nosotros, resuena de una forma muy especial en nuestro corazón, porque nos confronta en una realidad concreta. Estamos en un tiempo totalmente de aislamiento, estamos en un tiempo donde estamos alejados de nuestros seres queridos, donde tal vez nuestra fe no la podemos compartir públicamente, donde los templos hoy en el mundo están vacíos a causa de esta pandemia mundial. ¿Dónde está nuestra confianza en tiempos de aislamiento? ¿Dónde está nuestra confianza en tiempos difíciles? ¿Vamos a huir? Ahí es donde el Señor nos confronta. Ahí es donde el Señor quiere que realmente examinemos lo más profundo de nuestro corazón y digamos, ¿realmente creo esto o simplemente lo sé? No es tiempo de huir, es tiempo de perseverar, es tiempo de confiar, es tiempo de creer, es tiempo de saber que en medio de las dificultades el Señor obra poderosamente. Y por último, en tiempo de crisis me fortalezco en la esperanza. Decíamos primero, en tiempo de crisis me fortalezco en el amor, en tiempo de crisis me fortalezco en la fe, en tiempo de crisis entonces me fortalezco en la esperanza. Juan capítulo 16 versículo 33, que son las palabras finales de este discurso que Jesús está dando, dice: estas cosas les he hablado para que en mí, y si usted tiene su Biblia, subráyelo, para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos y hermanas, el discipulado de Cristo nos lleva a aprender dónde encontrar paz en medio de las amenazas. Por eso personalmente me gusta llamar el discipulado de Cristo, o aquellos que somos parte del discipulado del Señor, como un discipulado en tiempos de crisis. La Reina Valera 60 traduce confiad. La Nueva Versión Internacional traduce anímense, yo he vencido al mundo. La palabra griega que aparece aquí es tarseo. ¿Y saben qué significa tarseo? Significa ten valor. Por lo tanto, para tener la paz de Dios en medio de crisis, en medio de pandemias mundiales, el Señor le pide a sus discípulos valor. Tengan valor. El mundo aborrece a Jesús, pero Jesús ama al mundo y está por encima del mundo y nos entrega una invitación a través del Evangelio de Juan: vivan en paz y en alegría.
Juan capítulo 16, versículo 20 dice: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Mis amados hermanos, ¿cómo entendemos entonces la victoria de Cristo? ¿Y cómo entendemos las aflicciones o los problemas que están en el mundo? Rápidamente, nuestra cabeza podría entrar en una inconsistencia o en una contradicción teológica. Aflicción, sufrimiento, victoria, Cristo victorioso, Cristo victoria en medio de los problemas y de las aflicciones. Esto podría generar una inconsistencia o una contradicción, pero déjeme decirle algo, no hay nada más alejado que esto. La verdad aquí es una verdad esperanzadora. Eso es lo que el texto bíblico nos quiere entregar, una verdad esperanzadora. Tener la paz de Jesús entonces nos da un camino para escapar del sufrimiento. Tener su victoria implica entonces no sufrir ningún tipo de tragedia, no sufrir ningún tipo de pobreza. ¿Qué es entonces la paz en el texto que estamos leyendo de Juan capítulo 16? Existen dos tipos de paz. Primero, una paz que implica una ausencia de enemigos. Esta paz es una paz muy fácil de tener. Es una paz que todos deseáramos tener porque no implica ningún tipo de esfuerzo. Esta paz que implica ausencia de enemigos evita los obstáculos, no se preocupa por los obstáculos, tal vez ni siquiera los hay. Pero hay un segundo tipo de paz, y es la paz de la libertad de la ansiedad mientras se lucha contra el enemigo. Déjeme repetírselo una vez más. Una paz que implica libertad de ansiedad mientras se lucha contra el enemigo. Esta segunda paz exige valor. Esta segunda paz insiste en tener que superar los obstáculos. ¿Sabe cuál es la paz que el Señor nos está presentando en este texto? La segunda, libertad de ansiedad en medio de una lucha contra el enemigo. Dice un comentarista, la paz y los problemas no se excluyen mutuamente. La paz de Jesús es un estado que toma en serio la incertidumbre y las luchas de este mundo. Pero como una gaviota que anda sobre las superficies de un mar embravecido, puede escalar las crestas y descender a los valles sin preocuparse. La paz del Señor no es una paz en días placenteros, no es la paz de estar al borde tal vez de la playa con una bebida fría y recibiendo una puesta de sol. La paz del Señor no es paz en días placenteros. Es la paz en medio de situaciones de guerra. Es la paz en tiempos de larga sequía. Es la paz cuando estamos tan sedientos que tomamos valor y seguimos confiando que Él va a darnos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¿Cómo entonces concluimos este sermón? Jesús nos da a todos una buena nueva, a todos aquellos que se atreven a creer en su amor, no aquellos que se quedan solamente en el peldaño del saber, sino en aquellos que se atreven a ir más allá, en creer en su amor, aquellos que se arriesgan a tener una fe correcta, aquellos que se atreven a guardar su esperanza en Él. El Señor les dice, sean valientes, derroten el enemigo, derroten la pandemia, la guerra, la desolación. Yo ya las vencí, tengan valor. Por lo tanto, creemos entonces en el Dios que resucitó. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21, por medio de Él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Creemos en el Dios de la esperanza.
Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebose la esperanza y el poder del Espíritu Santo. Y por último, creemos en Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Sabes quién es Cristo? ¿O crees solamente? ¿Sabes quién es Cristo o te atreves a creer en Cristo? Mis amados hermanos, hoy el Señor nos llama a tener valor. Hoy el Señor nos llama una vez más, como le dijo a Pedro en medio de la tormenta: ten valor, ten valor. Permítame entonces recapitular rápidamente estos 3 puntos. Me fortalezco en tiempo de crisis, me fortalezco en el amor de Dios. En tiempo de crisis me fortalezco en la fe de Dios. Y en tiempos de crisis me fortalezco en la esperanza que solamente puede dar Dios. Estamos en tiempos de aislamiento, estamos en tiempos de soledad, estamos en tiempos de ansiedad. Y hoy el Señor viene con su palabra y nos dice: en el mundo van a tener estas cosas. Su palabra resuena fuerte y nos dice: yo les dije que esto iba a pasar. Yo les dije que iba a haber sufrimiento, pero también recuerden que eso yo ya lo vencí. Simplemente tengan valor. El discipulado de Cristo implica valentía, implica esfuerzo, implica luchar como guerreros en medio de una batalla que parece perdida. El Señor nos saca victoriosos. ¿Qué tal si ahí donde está, por un momento, inclina su rostro si desea hacerlo y oramos al Señor y terminamos este servicio? Señor, te doy gracias en esta mañana que nos das. Te doy gracias, Padre, porque una vez cuando nos confrontamos con tu palabra, una vez más allí nos exhortas, una vez más allí nos animas, una vez más allí nos pides fe, valor, esperanza. Amado Señor, yo te pido una vez más, como lo hemos hecho recurrentemente, te pedimos por esta pandemia del COVID-19, te pedimos, Señor, por estos tiempos de aislamiento en el que nos encontramos en prácticamente todo el mundo. Te pedimos, Señor, que tu esperanza brille, que la luz de tu evangelio brille, que podamos, Señor, ser luz en medio de esta situación adversa y difícil, que podemos llegar, Señor, a través de la tecnología, a través de las redes sociales, podamos llevar una luz de esperanza, un mensaje, Señor, certero de fe, de confianza. Aunque parezca todo perdido, Señor, tú nos sacas victoriosos. Tu palabra una vez más nos dice: en el mundo van a pasar situaciones adversas, pero no se preocupen, yo ya las vencí. Y por creer en ti y por confiar en ti, somos partícipes de esa victoria que se consumió en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por esa obra en la cruz, porque es por esa obra en la cruz que hoy tenemos libertad, que hoy tenemos fe, esperanza, amor, gozo. Y es justamente por esa obra en la cruz que sabemos que los tiempos de llanto y de dolor se convertirán en tiempos de gozo y alegría. Te damos gracias en esta mañana, pidiéndote que tu palabra penetre a lo profundo del corazón de cada persona y llegue, Señor, de manera certera y de manera pronta, que transforme nuestro corazón, que anime nuestro espíritu y por sobre todas las cosas que dé fruto abundante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga.